Y vamos a comenzar con el estado, uno de los estados que cobra menos impuestos es Alaska. Alaska es uno de los primeros estados que no tiene impuestos estatales en esta lista. Alaska, pues bueno, sí está un poco retirado, pero conozco algún par de personas que viven allá sin documentos y sí está un poquito complicado conseguir trabajo y todo es muy costoso, pero es muy bonito y vale la pena la naturaleza y la experiencia que se tiene por allá. Ese es nuestro primer estado. Buenas tardes, viajeros, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy es 6 de julio, son aproximadamente las 7 de la tarde. Espero y la estén pasando muy bien y que hayan disfrutado de los últimos videos que les estuve compartiendo un poquito. A mucha gente les gustó el mensaje que traía detrás de todo eso y me da muchísimo gusto. Pero bueno, referente a el video de los impuestos, porque mucha gente me preguntó que cuáles eran los estados en donde no se pagaban impuestos, y es algo muy difícil de explicar, pero a grandes rasgos les voy a intentar explicar en este video. Existen 9 estados en los que no se pagan impuestos estatales. Les voy a explicar un poquito de qué trata o cómo es esto. Bueno, básicamente existen muchos tipos de impuestos. Impuestos sobre un auto, una casa, sobre la comida, sobre todo, básicamente sobre todo. Pero hay estados que no tienen impuestos sobre algunas cosas. Y sería muy extenso explicarles estado por estados, pero a grandes rasgos les voy a hablar los estados que no cobran impuestos en la gran mayoría de las cosas o en algunas cosas. Ahora, para comenzar voy a explicarles un poquito de los impuestos. Los impuestos pues tienen varios niveles, como cualquier cosa aquí en Estados Unidos. Existe el impuesto federal, el impuesto estatal, el impuesto del condado y el impuesto de la ciudad. Existen 4 impuestos al menos. En algunos pueden existir más impuestos o menos impuestos. El de ley es el federal, es el impuesto, está en todos lados, pero hay algunas excepciones para los impuestos federales. Quédense hasta el final para que sepan cuál es esa excepción de los impuestos federales, y comenzamos con esta lista para darles los 9 estados en los que no pagas impuestos estatales. Así es que vamos a comenzar con nuestro primer estado. Nuestro primer estado en la lista es el estado de Alaska. Ahí sí escuchan mucho ruido, es que estoy aquí en la calle grabando el video sentado. Y sí, nuestro primer estado en la lista es el estado de Alaska. No tiene impuestos estatales. Como dije, va a variar de estado en estado y es muy difícil poderles dar una lista extensa de todos las cosas que no tienen impuestos. Algunos impuestos pueden ser sobre comida, sobre casa, sobre, no sé, los autos, así como aquí mi auto, o cualquier otra cosa. Entonces no pagas impuestos, al menos, por ejemplo, si trabajas en una compañía y tienes una W2, o así como hablé de esos impuestos estatales aquí en el estado de Illinois, pues bueno, al menos si yo viviera en Alaska no pagara ese impuesto, me hubiera ahorrado $2,000, pero pues bueno, es más costoso y es más complicado pues también. Y ya sabrán, o sea, Alaska es el último lugar que está allá, o el primer lugar del continente americano. Tengo algún par de amigos por allá por Alaska que han viajado y que viven por allá también. No es fácil, pero tampoco es imposible. Ese es nuestro primer estado. Y pues bueno, vamos a nuestro siguiente estado, y nuestro siguiente estado en la lista es el estado de Florida. Florida es un estado que tampoco tiene impuestos estatales. Y vamos a continuar bien rápido en nuestro siguiente estado. Podría sonar raro, pero nuestro siguiente estado es el estado de Nevada. Así es, cuando yo supe que el estado de Nevada no se pagaban impuestos, me sorprendió un poco porque, pues bueno, viéndolo bien, a Nevada pues no tiene tantas ciudades grandes, es prácticamente un desierto. De las grandes ciudades que existen, pues nomás son Las Vegas y Reno, que son las ciudades que tienen todos los casinos y voy a tapar esta palabra, pero la prostitución es legal en el estado, en algunas ciudades del estado de Nevada, y me sorprendió mucho porque
escuchado que es bastante costoso por allá vivir en el estado de Nevada. Imagínense ahora si tuviera el impuesto estatal. A esta gente, cómo le gusta ese ruido con esos carros. Y pues bueno, continuamos con nuestro siguiente estado, el estado de New Hampshire, Nuevo Hampshire. Ese es el otro estado, nuestro cuarto estado que no se pagan impuestos. Aquí se pagan ahorita, creo en la actualidad, como el 4%, pero para el 2025 o 27 se van a dejar de pagar impuestos, pero pues ya está agregado a la lista porque en los próximos años se van a dejar de pagar impuestos sobre algunas cosas, como lo he mencionado anteriormente. Y pues bueno, nuestro siguiente estado es un estado que ya he visitado en el pasado y se llama Dakota del Sur. Dakota del Sur tampoco tiene impuestos estatales y nos vamos como hilo de media y continuamos con el estado hermoso de Tennessee. Ya saben que el estado de Tennessee es uno de mis estados favoritos y no hay impuestos estatales en este estado. Y el siguiente estado es el estado de Texas, la gran estrella solitaria por allá abajo. Es otro de los estados que no tiene impuestos estatales. El estado de Texas. Y continuamos con el estado de Washington. El estado de Washington sí es bastante costoso. Ahora imagínense si tuviera impuestos estatales, sería mucho más costoso. No sabía que este estado no tenía impuestos estatales, así es que fue sorprendente también encontrarlo en la lista. Y pues nuestro último estado que no cobra impuestos estatales es el estado de Wyoming. Pero bueno, esos fueron los 9 estados que no cobran impuestos estatales y te los voy a repetir. Pues bueno, ya para terminar con esta lista, les voy a repetir otra vez todos los estados en los que no se pagan impuestos estatales. Empezamos con el estado de Alaska, después viene Florida, Nevada, New Hampshire, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming. Esos son los 9 estados en los que no se pagan impuestos estatales sobre algunas cosas. Hay que recalcar eso porque luego no vayan a decir, pero recuerden que existen otros tipos de impuestos. Por ejemplo, aquí en Chicago existe el impuesto estatal, el impuesto federal, el impuesto del condado de Cook o de Lake, o dependiendo de donde vivas, y el impuesto de la ciudad de Chicago. Entonces aquí existen todos esos impuestos, son algunos bajos, en total son como el 11%, el 9%, dependiendo si es comida, si es ropa, si es electrónicos. Es el tipo de impuesto que pagas y la cantidad que pagas. Y pues bueno, también les mencioné que había algunas excepciones para los impuestos federales, y en este caso la excepción para no pagar impuestos federales vienen siendo los territorios que no son estados, en este caso Puerto Rico. En Puerto Rico no se pagan impuestos federales, pero pues tampoco creo y tengo entendido que se reciben los impuestos federales, los taxes federales. Es decir, que si tú trabajas con una W2, pues no te regresan nada del gobierno federal. No sé exactamente cómo se maneja ese tema allá en Puerto Rico, pero lo que sí sé es que en Puerto Rico no se pagan impuestos federales, tal vez en los otros territorios de Estados Unidos, como las Islas Vírgenes, como Guantánamo, Guam, y todos estos, las Islas Marietas creo que se llaman. Todos estos territorios de Estados Unidos no pagan impuestos federales, pero sí reciben ayuda federal. Entonces hagan de cuenta, es como yo siempre te doy dinero, pero tú nunca me pagas a mí. Hasta cierto punto pues es bastante bueno, pero pues bueno, no sé, ¿verdad? Mucha gente de Puerto Rico quisiera ser un estado, muchos no quisieran ser estado, muchos quieren ser independientes, y pues ese es otro tema. Bueno, y otra de las cosas que se me olvidó agregar en los impuestos federales, otra de las excepciones es los nativos americanos, las reservas naturales, las reservas de indios nativos americanos. Ellos también no pagan impuestos. Cada región es completamente diferente, pero ellos, la gran mayoría, no pagan impuestos y reciben pues una gran cantidad de dinero, pues por, vamos a decir, por sus tierras. Pero también quería darles ese dato. Solamente quería compartirles esa información porque mucha gente me preguntó. Aunque recuerden, siempre verifiquen la
descripción de los videos, porque en la descripción de los videos está toda la información, y en la descripción del video en donde estaba hablando de los impuestos, ahí dejé la lista de los estados en los que no se pagan impuestos, pero pues bueno, ya que me preguntaron, para dejárselos bien claro y pues para que sepan que en estos estados no se pagan impuestos, pues ya quedó ahí claro. Y esperen otro próximo video bien cortito también con una pregunta que me hicieron, que creo que es bastante importante aclararles para que estén informados sobre este tema. Y recuerden, si a ustedes les gusta el contenido, la información que se les comparte, déjenme un like, un comentario, me ayuda muchísimo. El algoritmo de YouTube nos ayuda, nos recomienda a seguir creciendo más, a que más gente esté enterada de mucha información. Muy pronto, en estos próximos días, esperen el video del muchacho que acaba de cruzar por Canadá. Un muchacho acaba de cruzar por Canadá. Como saben, yo no incito a la inmigración ilegal, pero como lo dije, creo que todos merecemos una oportunidad de crecer, de estar mejor. Y recuerden, si tienen la oportunidad de cruzar por México y Estados Unidos, que no sea más importante tu sueño que tu vida, porque pues ya vieron lo que pasó la semana pasada con estas personas que desafortunadamente murieron en una caja de un tráiler. Tengan mucho cuidado si van a intentar cruzar el río y todas esas cosas. Siempre pon tu vida y las personas que te quieren por delante de un sueño, porque pues así como ellos venían por un gran sueño y ahora la gran mayoría de ellos falleció, y pues bueno, ¿qué podemos hacer, verdad? Pues lamentable lo que sucedió. Entonces, de verdad, tengan muchísimo cuidado, y como les dije, yo no recomiendo que hagan esto, pero creo que todos merecemos una mejor oportunidad, y si es tu única opción, adelante. O sea, yo no soy quien para decirte que no lo hagas o que lo hagas, simplemente yo comparto las experiencias de otras personas, y por aquí les voy a dejar un pequeño adelanto de cómo le fue a este muchacho. Pues así en general fue fácil, porque pues nada que ver con la frontera de México y Estados Unidos, donde está la vigilancia al 1000%, y pues acá en Canadá y en Estados Unidos, en la frontera pues no, nada. Y pues me pasé hacia la brava, caminé cerca de la frontera por un rato, ahí viendo a ver qué personas había, si había migras. Caminé así un ratillo, como unos 10 minutos, y nada, ya cuando no había nadie, sí pasaba uno que otro carro. Pero ya cuando vi que no les valía, ni siquiera me volteaban a ver, dije, de aquí soy, ¡pum! Me brinqué.